Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de todos los magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Proceso Constituyente de 1991 y sus expectativas, que hace parte del cuarto ciclo de capacitación en Derecho Constitucional. Esta importante conferencia virtual tiene lugar en un momento emblemático para la historia nacional, gracias a la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de 1991, lo que proporciona un escenario incomparable para construir una buena reflexión sobre el proceso que derivó en las más significativas transformaciones del Estado y la sociedad colombiana en el trayecto reciente de la historia republicana de nuestro país. La Constitución Política de 1991 emergió como la expresión del pacto fundamental por el reconocimiento y la realización efectiva de los derechos, a través de la adopción del Estado social y democrático de derecho, superando un texto con acentuado espíritu liberal y de perfil centralista. Abordar el proceso constituyente de 1991 es de gran relevancia para el Poder Judicial, siempre que la Carta Política deposita en el ejercicio judicial la garantía de los estándares mínimos que son demandados por la ciudadanía, así como contribuye a la protección de la democracia participativa que convoca a los ciudadanos en el ejercicio y el control del poder político. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el proceso histórico que dio origen a la Constitución de 1991, haciendo énfasis en los fundamentos constitucionales y legales. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Jesús Hernando Álvarez Mora, abogado, doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio de España, especialista en Derecho Administrativo. Fue decano de la Facultad de Derecho y rector de la Universidad Libre Seccional Bogotá, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, ACOFADE, y jefe del área de Derecho Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y actualmente se desempeña como docente de Derecho Constitucional en pregrado y posgrado. Doctor Jesús Hernando Álvarez, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Un cordial saludo. Lo primero es saludar y agradecer de manera especial a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por esta invitación que me honra. Por supuesto, agradecerle a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y también un saludo de gratitud a la doctora Mónica Alexandra Cuellar y a todos ustedes, quienes están como auditorio virtual, diríamoslo así, en esta charla que vamos a dar. La conferencia a la que ha sido invitado tiene por título El proceso constituyente de 1991 y sus expectativas. Quiero hacer un recorrido de ese proceso hasta llegar a la Constitución de 1991. He traído varios puntos, voy a llevarlos en su orden, 8 punticos, voy a tratar de trabajar con ustedes y espero, por supuesto, que haya claridad y sobre todo que podamos llegar con un mensaje en este momento, como lo diría la doctora Mónica, coyuntural, que estamos conmemorando los 30 años de la Constitución del 91. El primer punto es la Constitución de 1886 y algunas reformas. Claro, es obligatorio hacer el referente a la Constitución, hacer la referencia a la Constitución anterior. La Constitución del 86, 5 de agosto de 1886 es promulgada. Una Constitución, como todos conocemos,
creada por Caro y Núñez, hecha a dos manos, una constitución que se caracteriza en una posición política ideológica radical en comparación a la de 1863, una constitución centralista, radical, conservadora, autoritaria, con un régimen presidencial, mejor dicho, presidencialista, con un presidente con unos superpoderes, inicialmente con un periodo de 6 años, con la facultad de proferir el estado de sitio, prácticamente quedando con un gobierno autocrático. Esa constitución de 1886 tuvo 67 reformas y quiero hacer referencia a unas pocas reformas que tienen que ver con el proceso constituyente de 1991. En primer lugar, el acto legislativo 03 de 1910. Esa fue la reforma más importante, digamos, de progresividad que tuvo la Constitución de 1886, y entre sus múltiples reformas se creó la acción pública de inconstitucionalidad. Nosotros, podemos decirlo de alguna manera, tuvimos a nuestro Hans Kelsen acá. Se creó esa acción dando la posibilidad, la facultad que los ciudadanos demandaran una ley en ese entonces ante la Corte Suprema de Justicia si la consideraba contraria a la Constitución. También en ese acto legislativo se recrea el Consejo de Estado y se crea la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que va a empezar a funcionar a partir de 1914. Otra reforma constitucional importante, relacionada con el proceso constituyente del 91, es el acto legislativo 01 de 1945, en el cual se avanza frente al control de constitucionalidad de los actos administrativos. Y por supuesto no podemos dejar de referenciar aquel famoso pronunciamiento del Poder Constituyente Primario, el acto legislativo 01 de 1957, más conocido como plebiscito del 1 de diciembre del 57, en el que el pueblo de Colombia participó, aprobó lo que conocemos como el Frente Nacional, la paridad burocrática, la alternación presidencial, etcétera. Pero quiero hacer referencia a un punto muy importante allí, y es el punto referido a que aprobamos en su artículo 13, que luego va a ser parte del artículo 218 de la Constitución del 86, que en lo sucesivo solo el Congreso de la República podía reformar la Constitución. No olvidemos esto, porque esto es muy importante. Aprobó el Poder Constituyente Primario que en lo sucesivo solo el Congreso de la República podía reformar la Constitución. Otro acto legislativo importante para este tema es el acto legislativo 01 de 1968. Por dos razones. De un lado, ese acto legislativo fortalece el control de constitucionalidad, creando la Sala Constitucional, en ese momento en la Corte Suprema de Justicia, integrada por 6 magistrados que tenían como función proyectar los fallos de constitucionalidad, pero la decisión pues se iría a tomar en sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Pero allí se fortalece, y además de ello se crea el mecanismo o medio de control de constitucionalidad automático u oficioso posterior para los decretos legislativos. Se crea ese mecanismo. ¿En qué consiste? Los decretos legislativos, recordemos todos que eran los que expedía el presidente de la República con la firma de los ministros en virtud del estado de sitio, hoy en virtud de los estados de excepción. Los decretos legislativos que tienen el mismo nivel de ley, una vez se expidan, antes, ahora también, a partir de 1968, una vez se expidan, deben ser enviados a la Corte para que les revise si están conforme a la Carta Política. Ese fue un avance importante en el 68 en materia de control de constitucionalidad, y por supuesto tiene toda la relación con el proceso constituyente de 1991. Y por último, quiero referirme a 2 reformas constitucionales fallidas, digámoslo de alguna manera,
porque tienen que ver con el proceso. La primera es el acto legislativo 02 de 1979, de 1977, excusas. Acto legislativo 02 de 1977, bajo el gobierno de Alfonso López Miquelsen, el del mandato claro y gran constitucionalista que llega al poder, y él encuentra una serie de problemas, crisis, como es nuestra constante en Colombia, y entonces dice, para salir de esta crisis tenemos que reformar la Constitución. E impulsa una reforma ante el Congreso de la República, y el Congreso de la República ahí aprueba lo que conocemos como el Acto Legislativo 02 del 77. Mediante esta reforma constitucional se crea una asamblea constituyente, una pequeña constituyente. Así se le conoce en la historia. Resulta que la acción pública de inconstitucionalidad creada en 1910 se venía ejerciendo, por supuesto, contra leyes y contra decretos con fuerza de ley. Y como hemos tenido tantas reformas constitucionales, de vez en cuando se demandaba una reforma constitucional. Y la Corte Suprema de Justicia rechazaba las demandas, aduciendo que era solo para las leyes y que la finalidad de una reforma constitucional era llevarle la contraria a la Constitución. Luego no había posibilidad de admitir una demanda contra una reforma constitucional, dígase contra un acto legislativo. Y resulta que la Corte Suprema de Justicia, frente al acto legislativo 02 del 77, cambia la jurisprudencia. Cambia una jurisprudencia sostenida casi por 70 años, la cambia. Admite la demanda contra ese acto legislativo. Y claro, la angustia, la Corte cambia la jurisprudencia. Esa constituyente se iría a encargar de una reforma a la administración de justicia y de una reforma sobre todo en materia territorial, y la admite. Y oh sorpresa, que no solamente la admite, sino que la declara inconstitucional, la declara inexequible. ¿Y por qué? Porque dijo la Corte Suprema de Justicia: el 1 de diciembre de 1957, el Poder Constituyente Primario dijo que en lo sucesivo solo el Congreso podía reformar la Constitución. Luego, lo que el Poder Constituyente Primario le delega a un Poder Constituyente derivado, este a su vez no lo puede delegar, y entonces declárese inconstitucional. De los más grandes choques de trenes que hemos vivido en la historia fue precisamente ese, nos cuenta la historia. Luego viene una reforma constitucional bajo el gobierno de Turbay Ayala, de Julio César Turbay Ayala, que se conoce como el Acto Legislativo 01 de 1979. Bajo este gobierno él no tuvo la iniciativa, pero sí la respaldó. El Congreso reforma la Constitución, demandan ese acto legislativo, la Corte admite la demanda y lo declara inconstitucional por irregularidades en su trámite, en su procedimiento. Este es un antecedente muy importante. Esos son los actos legislativos que considero relevantes para esta charla, para esta conferencia. Ahora quiero referirme al segundo punto, que lo he titulado La crisis de los años 80. Voy a relacionar algunas variables que dieron lugar a esa profunda crisis que vivimos en esos años. De un lado, varios grupos guerrilleros. Estaban las FARC, el EPL, el ELN, estaba el M-19, el Quintín Lamen, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, varios grupos guerrilleros. El mapa de Colombia, con escasos territorios, no tenía presencia guerrillera en aquella época. Algunas guerrillas creciendo y con cierto capital, digamos, político, si me permiten la expresión,
y también con cierto reconocimiento y, ¿por qué no?, cierto recibimiento a nivel internacional. Unas guerrillas crecidas y sobre todo varias guerrillas distribuidas en el mapa de Colombia. Por allá, mucho antes, por supuesto, de la década de los 80, se viene de alguna manera fomentando por el Estado la idea, o por lo menos conectando por el Estado la idea de las autodefensas campesinas, para defenderse, como su nombre lo dice, de las guerrillas, para proteger la tierra, la propiedad, las fincas, las haciendas, etcétera. Pero esas autodefensas fueron creciendo, fueron mudando hacia verdaderos ejércitos paramilitares, con varios frentes, verdaderos ejércitos en connivencia con la fuerza pública y sobre todo, señoras y señores, como todos lo conocemos, con unos medios crueles, bárbaros y la sociedad civil allí en el medio. En la década de los 80 tenemos el fenómeno del narcotráfico crecido ese fenómeno del narcotráfico. El Estado le va a decir al narcotráfico: tenemos un arma para atacar el narcotráfico, siguiendo las reglas estadounidenses de la declaratoria de guerra al narcotráfico. El arma que vamos a utilizar es la extradición. Y entonces viene esa guerra declarada del narcotráfico. Uno de los grandes sacrificados por esa guerra es precisamente quien le da el nombre a esta excelente escuela, Rodrigo Lara Bonilla, ministro. De tantos sacrificios que hubo en aquella época, ahí tenemos este testimonio terrible para la nación, con aquella famosa frase que preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos de Norteamérica. El narcotráfico va a poner en angustias al Estado colombiano, por no decir casi que arrodilla al Estado colombiano. Bombas por un lado, bombas por el otro, también penetración en el sentido de la corrupción, amenazas, muertes a jueces, a magistrados, procuradores, candidatos a la presidencia de la República, policías, etcétera, etcétera. Un verdadero dolor de cabeza para la nación con el narcotráfico y su poder económico y esa crueldad, esa capacidad de destrucción que exhibió en aquella época. Imaginen ustedes que en aquella época teníamos un partido político llamado la Unión Patriótica, un partido político, por supuesto, digamos, caracterizado de la ideología de izquierda, y ese partido político lo fueron exterminando, acabando, perdónenme la expresión tan descarnada, a punta de bala. Lo peor que le podía pasar a alguna persona en aquella época es identificarse como de la Unión Patriótica, porque ya tenía su condena de muerte. En aquella época teníamos un Estado muy débil en la fuerza pública, una fuerza pública de espaldas a la ciudadanía, cuestionada por la vulneración de los derechos humanos, con mucha debilidad en inteligencia militar. Teníamos una pésima imagen internacional, Éramos vistos como un Estado fallido, como un Estado paria, como que no podíamos seguir como nación cohesionada. En materia económica, una deuda externa impagable. Teníamos una inflación alrededor del 30-32% oficialmente hablando, pero con una investigación que se hizo en la Universidad Nacional estaba alrededor del 50% materialmente hablando. En aquella época, entonces, teníamos una constitución
que se decía no estaba adecuada a las necesidades, a las nuevas demandas, no estaba adecuada a los cambios sociales y políticos. La Constitución del 86 caracterizada, como les decía, por el excesivo centralismo, por ser una Constitución eminentemente confesional, por ser una Constitución eminentemente autoritaria, aun cuando con algunas reformas eso se fue menguando, pero en todo caso no respondía a las necesidades que se tenían en ese momento. Bueno, a lo mejor me faltan algunas otras variables, pero lo cierto, señoras y señores, es que en la década de los 80 estábamos, como suele verse en algunos titulares, cada nada en nuestra nación. Profunda crisis política, profunda crisis económica, profunda crisis social. Como si fuera poco, la tragedia de Armero, bajo el periodo del señor Belisario Betancur Cuartas, y como si fuera poco, la toma del Palacio de Justicia, la mayor vergüenza por la que hemos pasado en materia de administración de justicia. Qué tragedia que se hubiera podido evitar a nuestros magistrados y todos nuestros compañeros que trabajaban, que visitaban el palacio, y todo esto que aconteció, que todos conocemos y que nos duele tanto el alma cada que lo escuchamos, cada que reflexionamos sobre ese evento que nunca debió pasar y nunca debió haberse, digamos, manejado de la manera como se manejó. En ese panorama recibe el presidente Virgilio Barco el gobierno, Virgilio Barco Vargas, un ingeniero civil. Se me había olvidado anotar en aquella época el cáncer que nos persigue y que nos hace tanto daño, la corrupción. Así recibe el presidente Virgilio Barco Vargas la presidencia. Va a gobernar de 1986 a 1990 por el Partido Liberal, ingeniero civil, un hombre muy prestante, acaudalado, que había sido alcalde de Bogotá, parece ser muy exitoso, muy querido él. Y entonces viene el tercer punto, que lo he titulado el presidente Virgilio Barco Vargas y los proyectos de reforma constitucional. Señor Virgilio Barco Vargas dijo, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos todos estos problemas? Pues bueno, acudimos a lo que siempre acudimos en Colombia. Cada que tenemos crisis, dificultades, problemas, acudimos o a hacer una constitución o a reformar la existente. Entonces le recomiendan a Virgilio Barco, pues vamos, hay que hacer una profunda reforma a la Constitución del 86, hay que hacer una cirugía a esa Constitución. Empiezan a haber voces de una reforma refrendada por el pueblo. Empieza esto como a tomar algún sentido, que se convocara al pueblo a una reforma constitucional, lo que hoy pudiéramos llamar como un referendo. Y entonces el presidente Barco reúne en el Palacio de Nariño a las fuerzas vivas de entonces, al partido político conservador en cabeza de Misael Pastrana Borrero, quien estaba en ese momento a la cabeza del partido, a diferentes agremiaciones económicas, sindicatos, en fin, hace una gran reunión, pero sobre todo muy de la mano del Partido Conservador, por supuesto con el Partido Liberal, y entonces llegan a un famoso acuerdo que se conoce como el Acuerdo de la Casa de Nariño. Así se le conoce.
el acuerdo de la Casa de Nariño. Si la memoria no me traiciona, tiene fecha 20 de febrero de 1988, espero no equivocar. ¿Y qué se acuerda en ese acuerdo de la Casa de Nariño? Se acuerdan dos cosas, básicamente. Una, conformar una CAI, una comisión de ajuste institucional. Esa CAI, esa comisión, tendría como misión redactar un proyecto de reforma constitucional para someter al pueblo a su ratificación, para someterlo a la ratificación popular. Y otro fue decidir que en octubre de ese año se iría a llevar a cabo el referendo. Un ciudadano común y corriente preguntó qué es esto de la Casa de Nariño. Mejor dicho, no fue un ciudadano común y corriente, fue un abogado que preguntó cuál es la naturaleza jurídica de ese acuerdo de la Casa de Nariño. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? ¿Esto qué es? Perdónenme la expresión. ¿Es una reforma constitucional? No, el presidente no puede reformar la Constitución. Es un decreto legislativo, por ningún lado que se dice que haya hecho uso del estado de sitio. Es una ley, no, el presidente no expide ley, las expide el Congreso. ¿Esto es una norma o no es una norma? ¿Tiene consecuencias jurídicas o no tiene consecuencias jurídicas? Pues claro que va a tener consecuencias jurídicas y va a reformar la Constitución. Tener consecuencias jurídicas. Llega a la conclusión del abogado que es un acto administrativo, por supuesto, con un carácter político, y entonces lo demanda el Consejo de Estado. En acción de nulidad lo demanda el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado va a revisar ese acuerdo de la Casa de Nariño y va a llegar a una conclusión. Es inconstitucional, porque recuerden ustedes que el 1 de diciembre de 1957 aprobamos que en lo sucesivo solo el Congreso de la República podía reformar la Constitución. ¿Desde cuándo acá el presidente, por más consensos que haga, puede llevar a cabo una reforma constitucional? Eso es contrario a la Constitución. Y entonces hasta ahí llega. ¿Qué hacemos? Le pregunta el presidente Barco. ¿Qué hacemos? Le pregunta a los asesores. ¿Necesitamos reformar la Constitución? Y le dice el presidente Barco, no hay alternativa, tenemos que pasarla por el Congreso de la República. Presentan un profundo proyecto de reforma constitucional, muchos de los aspectos que se acogen luego en la constituyente. Y todo venía bien, perdón, antes como ahora, para la aprobación de una reforma constitucional son 8 debates, 4 en el primer periodo y 4 en el segundo. Y en el segundo periodo no se pueden introducir temas que no hayan sido aprobados en el primer periodo por el principio de publicidad y el principio de consecutividad. Entonces todo venía bien, primer debate bien, aprobado, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y por allá ya en el sexto, séptimo debate aparece que le introducen como un mico, como un orangután, la no extradición. La no extradición, prohibición de la extradición, y viene el escándalo, que el narcotráfico que penetró el Congreso, que la corrupción, que Estados Unidos, que nos va a regañar, que qué vamos a hacer, crisis. Y el presidente reúne a sus asesores. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hacemos ahora? Entonces le dice sus asesores, el ministro de Gobierno, presidente, no hay alternativa, nos toca retirar el proyecto de reforma constitucional. No hay alternativa. Porque recuerde usted, presidente, que la reforma constitucional de López Miquelsen se cayó. Y la de Turbay Ayala también. Y si nosotros persistimos en esto, aparte del inconveniente, pues vamos a correr el riesgo que se nos caiga la reforma por haber introducido un tema que no estaba contemplado ni en el proyecto ni debatido en los primeros debates. Bueno, ya verán ustedes la angustia del presidente, del gobierno. ¿Qué hacemos ahora?
¿Cómo hacemos para enfrentar tanto problema que tenemos? Entonces, señoras y señores, viene lo que hemos llamado el cuarto punto, que lo hemos titulado la séptima papeleta. La séptima papeleta. En ese panorama tan angustiante y tan problemático, desafortunadamente, ruego a todos ubicarnos en el 18 de agosto de 1989, en Soacha, la plaza, parque principal, el seguro presidente de la República, Luis Carlos Galán Sarmiento, tenía una manifestación, tenía un encuentro público, en plaza pública, y como este país tenemos la costumbre de que colombiano mata a colombiano. Nada que dejamos esa costumbre desde que nos independizamos, pues asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento, víctima de esa maldad que cunde a algunos y que repercute en todos. En ese momento de pena, de sosiego, los estudiantes universitarios deciden organizarse. Varias universidades, con el liderazgo de algunas universidades aquí del centro de Bogotá, empezando con la Universidad de Rosario, la Javeriana, Externado, Libre, Andes, Gran Colombia, varias universidades empiezan a organizarse. Hastiados de la violencia, cansados de la violencia, ya hasta la coronilla. Y entonces, precisamente hoy estamos, si la memoria no me traiciona, de cumpleaños en ese evento. 25 de agosto, a los 8 días hubo una gran marcha de los estudiantes con un eslogan hermoso que vendía bien hoy en día: todavía podemos salvar a Colombia. Dan un ejemplo los estudiantes universitarios de la angustia por la nación, de la angustia por todo lo que está pasando y un rechazo a la violencia que deberíamos levantarnos cada nada para rechazar, a ver si algún día cesa esa violencia en nuestro estado. Y en ese andar, un Benjamín abogado entonces, el señor Fernando Carrillo Flores, tuvo algo así como una especie de chispa, ¿no? No estoy diciendo que sea un milagro, porque es un gran hombre, un hombre muy inteligente, académico, etcétera. Y entonces él escribe un artículo en el periódico El Tiempo. Y en ese artículo del periódico El Tiempo, el señor Fernando Carrillo nos invita a hacer un ejercicio, a un hecho político. Y nos da en esa columna dos lecciones que uno empieza a escuchar en las facultades de Derecho. De un lado, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Estas son las primeras frases que uno les escucha a los profesores, sobre todo introducción al derecho, de civil personas, etc. Y una segunda lección. Por allá, un señor llamado Emmanuel Sieyès, en la antesala de la Revolución Francesa, sacó un libro llamado ¿Qué es el tercer estado? Y crea la teoría del poder constituyente y poderes constituidos. Y habla de ese poder constituyente en cabeza de los asociados, y desde ahí empieza a generarse esa idea que los asociados tenemos un poder constituyente, ese poder constituyente que es para aprobar o reformar la Constitución, y cuando actuamos como poder constituyente soberano,
podemos llevarnos la contraria porque somos los soberanos, porque implícitamente somos legítimos. Algo así como que no hay que pedirle permiso a nadie. El próximo 11 de marzo van a haber unas elecciones. En aquella época, las elecciones, la manifestación de la voluntad popular por el voto era a través de una papeleta. Introducía uno la papeleta en la urna y entonces iban a haber unas elecciones el 11 de marzo. Íbamos a introducir varias papeletas. La primera papeleta para elegir senadores de la República. La segunda papeleta para elegir representantes a la Cámara. La tercera para elegir a los diputados de las asambleas departamentales. La cuarta para elegir a los concejales, a los miembros de los consejos municipales. La quinta para elegir a los alcaldes. La elección popular de alcalde, recuerdo que se aprobó en el acto legislativo 01 de 1986, inicialmente por un periodo de 2 años. Entonces, vamos a elegir alcaldes en una quinta papeleta. Una sexta papeleta para una consulta popular que hacía el Partido Liberal para elegir al candidato a la presidencia. De ahí sale el señor César Gaviria Trujillo, de esa consulta popular. La sexta papeleta. Y entonces Fernando Carrillo dijo, introduzcamos una séptima papeleta. Una séptima papeleta. ¿Y qué va a decir esa séptima papeleta? Algo así. Empieza diciendo esta séptima papeleta. Para fortalecer la democracia participativa en Colombia, vota usted en la convocatoria a una asamblea constitucional, etc. Y esa famosa séptima papeleta se convierte en el eje, entonces se convierte en el epicentro. Todo el mundo se sube, es muy exagerado decir todo el mundo, pero gran parte de las fuerzas vivas de la nación se suben a ese tren de la séptima papeleta. Bueno, incluso el gobierno pues como que dijo, aquí puede haber la solución a tantos problemas que tenemos para hacer una reforma constitucional. Y viene la angustia, digamos, la preocupación, si iría a anular o no las otras papeletas. El presidente le hace una consulta al registrador, el registrador le dice nada pasa, no va a anular nada, y efectivamente llega el 11 de marzo de 1990. Todo el mundo, no, gran parte de la población con su séptima papeleta, propaganda, eso estaba impresa por todos lados, etcétera, etcétera. Fácil de conseguir, y terminó esa jornada electoral y entonces viene la gran pregunta del presidente y sus asesores. ¿Ahora qué hacemos? Hay un hecho político de una manifestación popular que se llevó la contraria de lo que aprobó en el 57, diciendo que ahora se puede, o que quiere el Poder Constituyente reformar la Constitución de otra manera. De otra manera. Pero no hay conteo de los votos. No hay conteo, no se sabe cuántos votos, porque no hay ninguna norma, no hubo ninguna norma que ordenara el escrutinio de esos votos, el conteo, no se sabía. Entonces es algo así, perdónenme ustedes, lo elemental, sí, pero no. Es un hecho político, es contundente, parece ser que fue masivo, pero no tenemos certeza. Y entonces se reúnen en Palacio con los asesores y le dicen, presidente, nosotros tenemos un grave problema con la Constitución del 86, pero que en estos momentos nos puede ser útil. Y es que la Constitución del 86 contempla el estado de sitio, entre ellos por turbación del orden público interno, así se llamaba, pero es un contrasentido porque eso es ser extraordinario. Sin embargo, la Constitución permite que eso sea permanente en aquella época, sin periodo. Recuerde usted que nosotros recibimos
el estado de sitio del presidente Belisario Betancur. Entonces, presidente, hagamos uso del estado de sitio. Hagamos uso del estado de sitio. Profiera usted un decreto legislativo para que ordene, perdonen ustedes lo elemental que les hablo, para que ordenen un bis. Un bis. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelva a repetir ese hecho político. Vamos a invocar como motivo, pues que estamos en problemas de orden público y que buscar un canal de reforma constitucional, pues va a contribuir con la paz que tanto necesitamos, con el orden, con el progreso. Y así lo motivamos y lo relacionamos, le damos una conexidad. Como el 27 de mayo de ese año, de 1990, se iba a elegir presidente de la República, entonces aprobemos por un decreto legislativo que se introduzca de nuevo la séptima papeleta. Ya no sería la séptima, pero que se introdujera de nuevo la papeleta, simbólicamente conocida como séptima papeleta. Todo bien, se expidió el decreto, que es el decreto 927 de 1990, el decreto legislativo, pero hay que tener en cuenta que a partir del 68, como les dije hace un momento, esos decretos legislativos tenían control posterior automático oficioso de constitucionalidad. Entonces se lo envió a la Corte Suprema de Justicia y era ahora esperar qué decía la Corte, si lo declaraba constitucional o no. Si la memoria no me traiciona, Alfonso Gómez Méndez, que era el Procurador General de la Nación en esa época, dio un concepto desfavorable, es decir, pidiendo que se declarara inconstitucional porque le llevaba la contraria al artículo 218 de la Constitución, según lo aprobado en el plebiscito del 57. Entonces, algo así como que había una angustia, ¿cierto? Una angustia que no se sabía qué iba a pasar con ese decreto. Finalmente, en una votación muy apretada, se declaró constitucional. Se declaró exequible y por supuesto que hubo una especie de descanso, de tranquilidad, y ahora sí vamos por una profunda reforma constitucional legitimada por la voluntad popular. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunta el presidente Barco. Presidente, toca expedir un nuevo decreto, ¿cierto? Toca expedir un nuevo decreto. Estoy en el quinto punto, los decretos legislativos. Toca expedir un nuevo decreto. ¿Para qué? Para organizar la asamblea. ¿Cuántos miembros? ¿Cómo iba a ser la elección? ¿Qué periodo iba a tener? Requisitos para ser constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene el decreto 1926. De 1990, decreto legislativo. Vuelve y juega. Como el 27 de mayo se dio un respaldo popular, pues iba un poco tranquilo, pero vuelve y juega. ¿En qué sentido? Para la Corte Suprema a que le haga control de constitucionalidad. Pues había una cierta tranquilidad porque ya había un precedente con la sentencia del decreto 927, entonces todo estaba más o menos tranquilo, no iba a haber mucho problema. Y la Corte Suprema revisa el decreto y le llama la atención unos requisitos exagerados para ser constituyentes que generaban exclusión, pocas oportunidades, y esto parecer es contrario a la pretensión del poder constituyente primario. Y algo que le llamó la atención a la Corte Suprema de Justicia fueron los temas que se incluían en ese decreto, los temas de reforma. Y entonces preguntan a la presidencia de la República, con un nuevo actor, César Gaviria Trujillo, preguntan a la presidencia, ¿de dónde salen esos temas de reforma? ¿Quiénes o cómo se hizo para llegar a ese consenso sobre esa reforma? ¿Cómo hizo el Poder Constituyente? Y entonces le responden a la Corte Suprema, no, eso fue un gran consenso, una gran reunión,
que incluso en la que participó el gobierno anterior, el nuevo gobierno, un gran consenso nacional que llegamos a el acuerdo que estos sean los temas más importantes de reforma. Y entonces el magistrado pidió el texto de la séptima papeleta y leyó. ¿Y de dónde dice la séptima papeleta que hay unos temas de reforma? Que el Poder Constituyente quiso unos temas. ¿Dónde lo dice? Ahí no dice por ningún lado ningún tema. Entonces la Corte Suprema de Justicia lo declara exequible parcialmente o inexequible parcialmente. Declara inexequible los temas de reforma, entre otros temas como los requisitos para ser constituyente, algunos requisitos. Lo declara inexequible los temas de reforma. Señoras y señores, mire, ahí hay una especie de metamorfosis del proceso. Con ese decreto y con lo que viene después hay una especie de metamorfosis. Ya no vamos a hablar de proceso de reforma y ya no vamos a hablar de asamblea constitucional, sino que ya se abre la puerta para una nueva constitución, para una nueva carta política. Ya se abre la compuerta para una asamblea nacional constituyente. El país empieza a ser, si me permiten ustedes en términos constituyentes, más ambicioso, más ambicioso. Sufre una especie de metamorfosis por el camino del proceso de la séptima papeleta. Y ahí viene lo que hemos llamado el sexto punto. El sexto punto, que es ya la Asamblea Constituyente de 1991. En el decreto se aprueba un periodo de 150 días que van del 5 de febrero de 1991 al 4 de julio. Va a estar integrada por 70 miembros, por elección popular, voto directo, con voz y voto, y 4 miembros más de grupos guerrilleros que se habían reinsertado a la vida civil. 2 por el EPL, 1 por el Quintín Lamen y 1 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. 74 constituyentes. Fue un proceso electoral de ejemplo en el país. Un proceso electoral en que hubo un verdadero pluralismo, que hubo diferentes tendencias políticas, sociales, económicas, todo el mundo participando. Fue una verdadera fiesta democrática la que se vivió el 9 de diciembre de ese año, de 1990, el 9 de diciembre que elegimos a los constituyentes. Quedó integrado por varias fuerzas políticas, pluralismo. Espero no equivocarme. La primera fuerza política fue el Partido Liberal, en cabeza de Horacio Serpa Uribe, con 25 constituyentes. La segunda fuerza política fue el boom del momento, el wow del momento. La Alianza Democrática M19, 19 constituyentes en cabeza de Antonio Navarro Wolf. Un movimiento político realmente joven, Movimiento de Salvación Nacional, liderado por Álvaro Gómez Hurtado, obtuvo 11 constituyentes. El Partido Social Conservador, así se le llamaba en la época, obtuvo 9 constituyentes, 2 constituyentes por un partido, un movimiento cristiano, 2 constituyentes por la Unión Patriótica y 2 constituyentes por movimientos indígenas. Espero estar bien en las cifras, 70 constituyentes elegidos por voto popular, pero lo que más quiero resaltar fue la integración plural, Tradicionalmente las constituciones que tuvimos a partir del 20 de julio de 1810 parecía ser una carta de batalla, como diría Hernando Valencia Villa, una carta impuesta por quienes ganaron alguna contienda, por quienes ganaron alguna guerra, algún conflicto civil. Parecía ser eso.
pues esta Constitución tiene otra mirada y en consecuencia otra esperanza. Esta Constitución, y ahí viene el punto número 7, que hemos titulado la nueva Carta Política. Esta Constitución fue sancionada el 4 de julio de 1991. Sancionada por quienes aparecen en la foto cada que conmemoramos el Happy Birthday de la Constitución, por 3 señores: Horacio Serpa Uribe, alma bendita, como copresidente, en cabeza del Partido Liberal; Antonio Navarro Bor, como copresidente, en cabeza de la Alianza Democrática M19, y el señor Álvaro Gómez Hurtado, en cabeza del Movimiento de Salvación Nacional. Ellos sancionan, se firma esta Constitución el 4 de julio de 1991, por ahí dicen las malas lenguas que esto fue un documento en blanco porque estaba en revisión por la Comisión Codificadora y de Redacción, etcétera, de estilo, pero finalmente se sanciona el 4 de julio y se promulga el 7 de julio. La fecha real de cumplimiento de años de nuestra Constitución es el día que se promulga. Luego unas promulgaciones con algunas correcciones, pero se promulgó el 7 de julio de 1991. Y por supuesto, señoras y señores, esta Constitución trae unas grandes expectativas. De hecho, cada que se hace una Constitución, pues se piensa que es para mejorar, ¿cierto? Si no, no tendría sentido. Chile en estos momentos está viviendo una época como la que vivimos en el 90-91, que están haciendo una nueva Constitución. Y claro, el pueblo chileno, la nación chilena, pues está esperanzada en que esa Constitución vaya a ser una Constitución buena, que sirva para el interés general. Entonces, por ese solo hecho, ya tenemos una gran expectativa frente a la Carta Política. También por la composición de la Asamblea Nacional Constituyente tan plural, tan diversa, y por las nuevas tendencias en materia constitucional que vienen a partir de 1949, sobre todo con la Constitución de Alemania, la Carta Fundamental de Bonn, luego con la Constitución de España, esa nueva tendencia llamada el neoconstitucionalismo, con aquella idea que el derecho se empieza a constitucionalizar. Y entonces aparece una nueva Constitución. Se aprueba una nueva Constitución, que por sí llena de expectativas, llenas de buenas intenciones, y esa nueva Constitución política, señoras y señores, trae unos cambios profundos, profundos. Ya lo decía aquí la doctora Mónica, el Estado social y democrático de derecho. ¿Qué implica el Estado social de derecho? Pues una transformación. Implica una actitud comportamental que debe ser diferente. Implica ser más sensible el derecho, más social, más humano el derecho, con un amplio catálogo de valores, de principios. La dignidad humana, la persona humana como centro de todo, el pluralismo, la solidaridad, la democracia, la inclusión. Señoras y señores, trae acciones de control de acciones constitucionales, se fortalece el control de constitucionalidad, la acción de tutela, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, robustece el Banco de la República. En fin, las expectativas con esta nueva Constitución son grandes. No sé si las hemos honrado, parece que no, pero las expectativas son grandes. Y viene el octavo punto, que son las conclusiones.
vamos a dar unas 3 conclusiones que quiero dejar presentes aquí ante tan distinguido auditorio. Una, que el proceso de aprobación de esta nueva Constitución, ya con 30 años, fue un proceso diferente a los anteriores. Muy diferente a los anteriores. Porque fue un proceso de construcción colectiva. Fue un proceso en el que el soberano, el pueblo, realmente participó, hizo suyo aquella idea rusoniana o aquella idea de Emmanuel Sieyès, que somos los soberanos, o bien soberanía nacional o bien soberanía popular. Ese es un ingrediente importante de esa Constitución. Es la segunda conclusión que quiero dejar presente acá. Es, por supuesto, señoras y señores, el aplauso que merece la juventud, el aplauso que merecieron los estudiantes de entonces, que se pusieron la camiseta por una nueva nación, que dieron un ejemplo al mundo de construcción a partir de procesos participativos, que dieron un mensaje al mundo que es menester rechazar la violencia y que sí se puede rechazar la violencia de manera contundente. Y en tercer lugar, déjenme decirle que la otra conclusión y la tercera conclusión que sacamos es que la Constitución de 1991 es una nueva Constitución para una nueva nación. Vaya si le ha ayudado a Colombia. Vaya si le ha ayudado a cambiar la cara a nuestra nación. Con todos los problemas que hoy tenemos, bien podemos afirmar que vivimos en un paraíso frente a todas las problemáticas de la década de los 70, 80, 90. La Constitución ha jugado un papel importante en el devenir del Estado colombiano en estos 30 años. Y eso que no la hemos estrenado totalmente. Solamente la hemos estrenado en un 25-30%. Algunas cláusulas están intocables o apenas asomadas allá. Si todos interiorizamos lo que quiere decir Estado social de derecho, en el que todos ponen y todos ganan, en el que ponen las autoridades y en el que ponen los particulares, si todos pudiéramos interiorizar que lo más repelente al Estado social de derecho es la corrupción, si todos interiorizamos eso, si hacemos un proceso pedagógico, estoy seguro que no solamente a nivel formal, a nivel de contenido, de texto, es una de las mejores constituciones del mundo, sino que en la praxis va a llevar a la delantera. Doctora Mónica, esta es la conferencia que hemos preparado. Reitero mi gratitud y le doy el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, en el texto de la séptima papeleta se contempla el fortalecimiento de la democracia participativa. ¿Esta manifestación popular, doctor, se honró en la nueva Constitución? Bueno, doctora Mónica, muchas gracias. ¿Qué pregunta tan atinente, tan pertinente, ¿no? Realmente sí se honró en la Constitución. Transversalmente está la democracia participativa y expresamente la contemplamos. Estamos, si miramos la Constitución, para fortalecer la democracia participativa, estamos en una mistura, democracia representativa y democracia participativa. Todos debemos ser conscientes que la democracia representativa no desapareció del texto constitucional ni de la vida cotidiana política de la nación. Y en cuanto a la democracia participativa, en el mismo preámbulo se contempla la participación. En el artículo primero se contempla como un principio cardinal del Estado
en el marco del Estado Social de Derecho. En el artículo 3º está la soberanía popular, soberanía rusoniana, que es una teoría de la soberanía que permite el ejercicio de la democracia en los términos de democracia participativa. Es decir, viene un soporte teórico diferente al que teníamos en la Constitución de 1886, que se decía que la soberanía residía en la nación. Aquí viene un soporte. Sigamos haciendo un recorrido rápido por la Constitución. En el artículo 40 se habla del derecho político en el cual se incluye la democracia participativa como un derecho fundamental de los ciudadanos. Luego, si ustedes miran el artículo 95 de la Constitución, se incluye como un deber de los ciudadanos de participar en la vida política y cívica de la nación. Pero no solamente se queda en la parte, digamos, dogmática de la Constitución, sino que en el artículo 103 de la Carta Política, 103, repito, habla de los mecanismos de participación ciudadana, como son el voto, el referendo, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa popular normativa, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto. Y si ustedes miran otros artículos, cómo participan los ciudadanos, cómo pueden presentar proyectos de ley, cómo pueden derogar una ley, cómo pueden presentar proyectos de reforma constitucional, el voto programático que se le exige para la revocatoria del mandato, que es para gobernadores y alcaldes. Ustedes ven por toda la Carta Política, de manera transversal y de manera expresa, la democracia participativa, incluyendo el artículo 379, 378, perdón que vaya hacia atrás, 377, 376, 375, en cuanto a la reforma constitucional, de tal manera que se honró. Ahora, hemos tenido dificultades por algunas exigencias en los desarrollos legales. La ley 134 de 1994, ley estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana, no fue tan afortunada, excesivos requisitos, y luego se ha tratado de mejorar, de adecuar por medio de otras leyes, entre ellas la 1757 del 2015, pero finalmente, señoras y señores, en la práctica estamos lejos de honrar la democracia participativa. Estamos lejos. Nos falta cultura política, nos falta mayor compromiso, mayor pedagogía, y les pongo solo un ejemplo. En estos momentos la Constitución del 91 ha tenido 56 reformas, 55 están vigentes y 54 las ha hecho el Congreso de la República y una sola el pueblo mediante referendo, y no hemos estrenado la Asamblea Nacional Constituyente. Pero si me preguntan si la Constitución honró ese mandato popular, tengo que decir que sí, por lo menos desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de su contenido. Gracias por la pregunta. Siguiente pregunta, doctor. En la vida cotidiana, ¿qué ha de implicar el Estado Social de Derecho? Qué bueno, qué bueno, qué bueno ese interés en este tema del Estado Social de Derecho. Miren, uno de los artículos que más me gusta de la Constitución Política es el artículo 41. El artículo 41. Porque el artículo 41 habla de pedagogía constitucional. En todas las instituciones debe haber pedagogía constitucional, enseñanza de nuestra Constitución, enseñanza de nuestros valores, de nuestros principios, de respeto por los derechos humanos, de respeto por la Constitución, por la democracia. ¿Y por qué ese artículo? ¿Por qué ese artículo de pedagogía constitucional? Porque es que el Estado Social de Derecho implica un profundo cambio. Eso es sustancial, es de fondo. Como diría nuestro gran magistrado, alma bendita, Ciro Angarita, eso no es un mero adorno, una mera muletilla, no. Eso es de fondo. E implica un cambio de todos. Un cambio del legislador, que debe tener presente que el derecho debe tener contenido social. Un cambio del Ejecutivo
y un cambio profundo en los jueces que lo hemos visto en su inmensa mayoría con ese compromiso dentro del activismo judicial. Un cambio profundo en la misma sociedad. Pero miren, señoras y señores, ese principio de dignidad humana, ese principio de pluralismo, del respeto por el otro, de la tolerancia, del caber todos en el mismo estado y vivir en armonía, y ese principio de la solidaridad, tenemos que enfatizarlo mucho para que podamos llevar el Estado social de derecho a la cotidianidad. Es que cuando uno escucha, señoras y señores, y perdone el espacio, cuando uno escucha que hay corrupción, pues uno malaya porque el Estado social de derecho no se está aplicando. Porque es que implica el Estado social de derecho una solidaridad, una ayuda. Y bueno, si usted quiere, no ayude, pero no le quite la plata del internet, no le quite la plata de la salud, no le quite la plata de las vías. No seamos así. Mientras no logremos nosotros una auténtica pedagogía en la Constitución, en esos caros valores y principios, difícilmente podemos decir ese Estado social de derecho va a vivir con nosotros en la cotidianidad. Para que ello acontezca, tiene que haber un cambio comportamental, no solamente de las autoridades, sino de las autoridades y de los particulares, en beneficio del Estado, en beneficio de las autoridades y en beneficio de los particulares. Implica necesariamente una cultura del respeto por la Constitución, por las leyes, por el Estado de Derecho, por el Estado democrático, implica una actitud diferente frente al Estado, frente a la vida. Yo creo que el Estado social de derecho en la cotidianidad se ha venido dando, sobre todo en algunas decisiones muy importantes de los jueces de la República, en los diferentes niveles, sobre todo algunas leyes, algunas normas, el respeto por las minorías, la garantía que afortunadamente por vía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de las minorías se ha venido dando, y ello de todas maneras ha llegado. Pero nos falta mucho, y sobre todo para poder que el Estado social de derecho viva en la cotidianidad, nos falta pedagogía constitucional. A eso tenemos que apuntar, señoras y señores. Gracias. Gracias, doctor. Vamos con la última pregunta. La Constitución Política del 91 es una gran constitución. Entonces, ¿por qué ha tenido tantas reformas en sus 30 años? Pregunta bien compleja, ¿no? Bien compleja y de muy buena atención. Pues sí, esa es una gran pregunta, es una gran como paradoja, ¿no? Porque hablamos de la Constitución del 91 como una gran carta política de las mejores del mundo. Yo creo que se la pelea con la venezolana, la original, la del 99, la de Ecuador, la de Bolivia, grandes constituciones que incluso a nivel europeo le están echando el ojo al constitucionalismo latinoamericano, el constitucionalismo del sur, pero sin embargo ha tenido muchas reformas. ¿Qué puede explicar ello? Bueno, varias razones. Uno, que nosotros siempre hemos tenido como esa especie de costumbre, de síndrome, ¿no? De estar reformando la Constitución o haciendo nueva Constitución. Esa ha sido una tradición, una constante estructural de la historia de Colombia. A todo problema buscamos una solución directamente en la Constitución. Esa es una explicación. La otra explicación que podemos tener allí es que uno de los problemas de técnica constitucional y lo que no se aconseja es que la Constitución sea tan extensa, que no entre en tanto detalle en sus cláusulas, porque si entra en tanto detalle, como el derecho se transforma y como la sociedad se transforma y el derecho tiene que irse adecuando, pues cuando una Constitución es tan desglosada al detalle en algunas instituciones, todo cambio que se necesite toca acudir a la Constitución a reformar. Esa puede ser también otra explicación de por qué tantas reformas.
Y por último, realmente es que ninguna obra es perfecta. Y cuando se va a aplicar, se descubren vacíos, se descubren que se requiere adecuarla y en esa medida es importante introducirle reformas. De alguna manera nuestra Constitución, por lo menos por medio del Congreso, aun cuando es rígida desde el punto de vista de los trámites para reformarla, que es 8 debates, contrario a la ley que son 4 debates, pero en última se hace un poco fácil su reforma. En todo caso, en conclusión, me parece que hemos ido más allá de lo necesario y que el país no tiene que estar pendiente de reformar la Constitución, de estarle cambiando los cánones constitucionales, sino más bien la preocupación del país es de aplicar la Constitución. El artículo 44 de los derechos del niño es perfecto, de los mejores artículos que yo haya visto en materia de Constitución en defensa de los niños. Vamos a ver nuestra realidad. No le cambiemos una coma al artículo 44. No le cambiemos una coma al artículo 64 a favor de nuestros campesinos. Preocupémonos por aplicar el artículo 44, el artículo 64 y todos los demás artículos de la Constitución antes que preocuparnos por una reforma. No quiere decir eso que las constituciones sean pétreas, intangibles, que no se puedan tocar, pero sí que es un buen consejo para un Estado que evite al máximo tocar la Constitución, que evite al máximo hacerle reformas a la Constitución. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud. Profesora, doctora Mónica, muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Jesús Hernando Álvarez Mora, por su clara y ponderada explicación sobre este proceso constituyente de 1991 y sus expectativas. Una disertación que contribuye a la comprensión de los contenidos de nuestra Carta Política y que aporta para comprender el reposicionamiento de grandes cambios jurídicos, como el actual rol del Poder Judicial, como el titular de la visión institucional, en donde su decisión conlleva la creación de derecho. Muchísimas gracias, doctor. La gratitud es mía, un honor estar con ustedes. Un saludo a todos quienes han estado muy atentos. Feliz tarde. Gracias, doctor. Igual forma a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.